De la misma manera en que he ocupado el tiempo para formar este rompecabezas, buscando el lugar correcto, preciso para cada pieza. El gran rompecabezas de la historia se compone de distintas piezas. Cada una tiene su lugar y no puede ser sustituida por otra. De esta forma, los hechos se entrelazan en el tiempo, dando forma a un panorama único. Entonces, ¿cuál es la historia de Roma? ¿Cuáles son las piezas que la consolidaron como un gran imperio? Nacida sobre un suelo pobre, en el que las colinas emergen de terrenos pantanosos, entre una montaña áspera y una costa sin relieve, Roma nos ofrece un ejemplo único del paso de una aldea formada por unas chozas a un imperio que creyó ser universal. Este imperio, con toda su grandeza y poder, fue reconocido más allá de un dominio político. Su influencia abarcaba terrenos como la construcción, las leyes o el idioma. En el curso de los años en que Roma fue creciendo hasta convertirse en un gran imperio, fue madurando el profundo sentido de orden, característico de su estado y de su gente. A ese sentido particular del orden, los romanos añadieron las ideas, hábitos y técnicas de los pueblos a los que conquistó. La tradición y el logro personal, el apego a las fórmulas y costumbres, el afán por la gloria representan aquellas actitudes frente a la vida propias del carácter romano. Resultado de toda una evolución y el contacto con otras culturas. Una evolución constante, un desarrollo progresivo hasta alcanzar su solidez, crear su identidad. La administración del Estado y del Imperio, la evolución de la ley, una arquitectura monumental, una vida que a diario reflejaba el crecimiento del Imperio. Una vida edificada sobre las bases y cimientos del pasado. ¿Cuáles son esas bases? ¿Cuáles son las piezas que conforman el pasado de Roma? Ignorar lo que sucedió antes de que naciéramos, decía Cicerón, es permanecer perpetuamente en la niñez. Entonces, hoy tenemos que acercarnos a Roma y conocer su historia con detenimiento. Debemos conocer su proceso, su evolución, como siguiendo paso a paso el crecimiento de un niño. La cultura romana pasó por un largo periodo de formación. Tres son las etapas esenciales que conforman la historia de Roma. La monarquía, la república y el imperio. Cuenta la leyenda que la etapa de la monarquía empezó cuando Rómulo y Remo fueron salvados de la muerte en las orillas del río Tíber por una loba. Dicha leyenda está representada en la conocida escultura La Loba Capitolina, la cual crió a los gemelos hasta que fueron recogidos por unos pastores.
Sin embargo, las investigaciones históricas han determinado que en sus orígenes Roma fue una población de los etruscos. La presencia de los etruscos en Roma se calcula en siglo y medio. Con los etruscos llegó a Roma el alfabeto y el arte de la escritura. También sus templos y la representación con forma humana de los dioses, elementos que los etruscos habían recibido de los griegos. Es por ello que Roma fuera considerada más adelante como ciudad no solo etrusca, sino también con elementos griegos. Sin embargo, los latinos constituían el elemento más importante de su población, habitantes que utilizaban el latín. La vida en Roma se estructuraba entonces en la monarquía alrededor de la familia. Además de los parientes consanguíneos, la familia incluía a esclavos. Los esclavos no gozaban de todos los derechos. El pater familias, padre de familia, gobernaba sobre hijos, clientes y esclavos, y al morir transmitía su posesión al hijo. Durante la monarquía, que duró aproximadamente 2 siglos y medio, gobernaron 7 reyes. Los reyes gobernaron por la fuerza y a pesar de haber introducido algunos beneficios, los romanos no aceptaron su autoridad y se libraron de ellos. La expulsión de los reyes dio paso a otra forma de gobierno, la república. En términos políticos, el cambio se manifestó en que la aristocracia se hizo cargo del gobierno. Nacida de una reacción contra la tiranía de los reyes, la república no era democrática, pues estaba al servicio, como se mencionó, solamente de la aristocracia. Sin embargo, aunque la república no era igualitaria, siempre se propuso proteger la libertad de los ciudadanos contra los abusos del poder. En esta época tuvo lugar una notable evolución política encarnada en el enfrentamiento de los nobles, llamados patricios, con los plebeyos. Dado que habían sido los patricios los que habían elegido a 2 gobernantes llamados cónsules. Y el poder político estaba sujeto, entonces, a la voluntad solo de los nobles, de los patricios, con lo cual salían perjudicados los ciudadanos comunes y corrientes, llamados plebeyos. Este desequilibrio y desigualdad evidentes provocaron que los plebeyos se manifestaran en contra de los patricios para lograr una mayor participación en el gobierno. Los plebeyos entonces lograron mediante estos enfrentamientos su representación en el Senado y la posibilidad de agruparse en un organismo llamado asamblea. En estas asambleas se representaban los intereses del pueblo al populus romanus, o meramente a los plebeyos, presididos por sus propios magistrados. A pesar de las conquistas de los plebeyos, los patricios continuaron siendo el grupo privilegiado en Roma. Solo ellos podían votar, al igual que aquellos que contaban con muchos recursos, y también solo eran ellos los que podían ocupar altos puestos en el ejército. Mediante su habilidad política, Roma había conseguido en la península itálica lo que ninguna ciudad helénica había podido hacer en Grecia, es decir, organizar a todo el territorio en una unión política permanente. Entonces, la república fue sustituida por una forma de gobierno de tipo imperial. El poder ya no residía en el Senado ni en las asambleas populares, sino en estos jefes militares con prestigio, los emperadores. Durante esta época, en el imperio, Roma extendió su poder militar por toda la cuenca del Mediterráneo, expandiendo con ello sus costumbres, sus creencias, su idioma. Según el historiador Tito Livio, Roma llegó a ser un imperio porque los dioses así lo decretaron. Id, proclamad a los romanos que es la voluntad del cielo, que es la voluntad del cielo que mi Roma sea la capital del mundo. Esas palabras de Rómulo, legendario fundador de la ciudad de Roma, corroboran lo que se pensaba. La voluntad de Dios o el destino
parecían haber creado a Roma. Pero es la entrega, el valor y la audacia de sus habitantes mortales lo que hizo posible tan gran imperio. Entonces la historia del Imperio Romano empezó con la monarquía. Después evolucionó a la república. Y posteriormente, con el dominio de otros pueblos, se consolidó el Imperio Romano. Esta pieza... Así, ya tenemos un panorama claro de la historia de Roma, pieza por pieza. La evolución del hombre, los cambios, la historia, son piezas con un orden. Nosotros podemos agruparlas, juntarlas y hasta desarticularlas a voluntad, como este rompecabezas.